Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén todos de maravilla y listos para sumergirnos en un mundo de emociones, risas y drama turco. Porque hoy, mis queridos adictos a las series, vamos a hablar de esas producciones que, créanme, una vez que empiezan no hay quien las pare. Esas series turcas que te roban el corazón, te enganchan con sus tramas intrincadas, te hacen reír a carcajadas y te dejan suspirando por ese galán de ojos profundos. ¿Están listos para descubrir sus próximas obsesiones seriéfilas? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así no se pierden ni uno solo de mis vídeos llenos de recomendaciones, análisis y por supuesto mucho amor por las series. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, vamos allá. Hoy les voy a hablar de series que combinan a la perfección la comedia romántica con ese toque dramático que tanto nos gusta de las producciones turcas. Series que te hacen reír a lágrima viva, pero también te tocan la fibra sensible y te dejan pensando en las complejidades del amor y las relaciones. Prepárense porque vamos a viajar a Estambul y más allá, para conocer historias que los van a cautivar. Empecemos con una serie que personalmente me robó el corazón desde el primer episodio, Erkenci o Pájaro Madrugador. ¡Ay, Sanem y Can! Esta serie es una explosión de alegría, color y romance. Sanem, una joven soñadora e impulsiva que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, se ve repentinamente catapultada al mundo de la publicidad cuando empieza a trabajar en la misma agencia que su hermana. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero, independiente y absolutamente irresistible. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, y la historia es una delicia. Está llena de enredos divertidos, malentendidos, momentos tiernos y, por supuesto, mucha pasión. Erkenci es perfecta si buscas una serie ligera, optimista y que te haga creer en el poder del amor verdadero. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares. Se van a enamorar de cada rincón. Pero Erkenci es mucho más que un romance. Es una historia sobre la valentía de perseguir tus sueños. Sanem es una chica que siempre ha vivido a la sombra de su hermana, que se ha sentido presionada por su familia para casarse y tener una vida convencional. Pero al conocer a Can, descubre un mundo de posibilidades y se da cuenta de que tiene el poder de crear su propio destino. La serie también explora temas como la lealtad familiar, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios como los padres de Sanem, su hermana Leila y sus amigos en la agencia, añaden profundidad y humor a la historia. Y no podemos olvidarnos de los antagonistas, que siempre están tramando algo para separar a Sanem y Can. El drama está servido. Si ya la viste, seguro recordarás los momentos de tensión y los giros inesperados. Si no, prepárate para una montaña rusa de emociones. Además, el vestuario de Sanem es para morirse. Quiero todo su armario. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica muy ingeniosa con una premisa bastante peculiar. Defne, una joven camarera con problemas económicos, se ve involucrada en un plan para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero algo antisocial. La abuela de Ömer le ofrece una gran suma de dinero a Defne para que lo conquiste y lo aleje de la mujer que su familia ha elegido para él. ¿Qué puede salir mal, verdad? Pues todo. Bararduk y el Zinsangu tienen una química increíble, y la serie está llena de momentos divertidos, situaciones incómodas y, por supuesto, mucho romance. Kiral Kask es una serie adictiva que te engancha con su trama original y sus personajes carismáticos. Y prepárense para suspirar con los looks de Ömer, ese hombre tiene un estilo impecable. Lo que hace a Kiral Kask tan especial es la evolución de la relación entre Defne y Ömer. Al principio, todo se basa en una mentira, pero a medida que se van conociendo, empiezan a surgir sentimientos reales entre ellos. Defne se debate entre la culpa por el engaño y el amor que siente por Ömer, mientras que Ömer, que es un hombre reservado y desconfiado, se abre poco a poco a Defne y descubre un lado de sí mismo que no conocía. La serie también explora las dinámicas familiares y las presiones sociales que enfrentan los personajes. La familia de Ömer es muy tradicional y espera que él se case con una mujer de su misma clase social, mientras que Defne proviene de un entorno humilde y lucha por salir adelante. La serie nos hace reflexionar sobre el significado del amor verdadero y si es posible superar las barreras sociales y económicas para estar con la persona que amas.
Y no puedo dejar de mencionar a los personajes secundarios como Sinan, el mejor amigo de Homer, y Yasemin, la exnovia de Homer, que añaden conflicto y humor a la trama. Yasemin es una villana que amas odiar. Y los zapatos de Homer son una obra de arte. Ahora, si buscan una serie con un poco más de drama y suspense, pero sin perder el toque de comedia romántica, les recomiendo A Philly-esque o Amor con truco. Kerem y Aisee son dos jóvenes que trabajan en la misma fábrica textil. Kerem es el hijo del dueño, un chico rico y mimado, mientras que Aisee es una chica humilde y trabajadora. Después de un malentendido, se ven obligados a casarse para evitar un escándalo familiar. Imagínense la situación. La convivencia forzada, los secretos, las mentiras, todo esto da pie a situaciones muy divertidas y a un romance inesperado. Alar Ertuğrul y Burcu Özberk tienen una gran química en pantalla, y la serie te mantiene enganchado con su trama llena de giros y sorpresas. A Philly-esque es perfecta si te gustan las historias de amor que nacen en circunstancias inusuales y que te hacen reír a carcajadas. A Philly-esque es una serie que te atrapa con su ritmo ágil y sus personajes entrañables. Kerem, a pesar de ser un chico rico y consentido, tiene un buen corazón y poco a poco va madurando a medida que conoce a Aisee. Aisee, por su parte, es una chica fuerte e independiente que no se deja intimidar por Kerem ni por su familia. La relación entre ellos es un tira y afloja constante, con momentos de tensión y otros de mucha ternura. La serie también explora las diferencias de clase social y cómo éstas pueden afectar las relaciones personales. La familia de Kerem no acepta a Aisee porque la consideran inferior, mientras que Aisee se siente incómoda en el mundo de Kerem. A pesar de todo, el amor entre ellos va creciendo y superando todos los obstáculos. Y no puedo olvidarme de los enredos familiares, que son una constante en la serie. Siempre hay alguien tramando algo para separar a Kerem y Aisee. Pero ellos siempre encuentran la manera de salir adelante juntos. Si te gustan las series con humor, romance y un toque de drama, A Philly-esque es para ti. Y hablando de matrimonios arreglados, no puedo dejar de mencionar Her Jerdesen o Tú estás en todas partes. Demir y Selin son dos jóvenes que se ven obligados a compartir la misma casa y la misma oficina después de comprar una propiedad sin saber que ambos la habían adquirido. Imagínense el caos. Dos personalidades opuestas, un espacio reducido y la inevitable atracción. Her Jerdesen es una serie fresca, divertida y muy romántica. Furkan Andy y Aybüke Pusat tienen una química explosiva, y la serie te engancha con sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas. Además, la banda sonora es preciosa. Her Jerdesen es perfecta si buscas una serie ligera, optimista y que te haga creer en el destino. Lo que hace a Her Jerdesen tan atractiva es la manera en que aborda el tema de la convivencia. Demir es un hombre obsesionado con el trabajo y el orden, mientras que Selin es una chica más relajada y espontánea. Al principio chocan constantemente, pero poco a poco van aprendiendo a ceder y a aceptar las diferencias del otro. La serie también explora el mundo de la arquitectura y el diseño, lo que le da un toque creativo y visualmente atractivo. Los proyectos que realizan Demir y Selin son muy interesantes y te hacen apreciar la belleza de la arquitectura moderna. Además, la serie tiene un elenco secundario muy divertido y carismático, que añade humor y dinamismo a la trama. Y la banda sonora, como ya dije, es una maravilla. Te hace sentir como si estuvieras caminando por las calles de Estambul en un día soleado. Si buscas una serie que te haga sonreír y te llene de energía positiva, Her Jerdesen es la elección perfecta. Además, los outfits de Selin son súper inspiradores. Quiero su estilo. Otra joyita que quiero recomendarles es Dolunay, o Luna Llena. Esta serie cuenta la historia de Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con el orden y la limpieza, y Nazl, una joven estudiante de cocina que sueña con abrir su propio restaurante. Nazl empieza a trabajar como cocinera personal de Ferit, y a pesar de sus diferencias, surge una conexión muy especial entre ellos. Can Yaman y Özge Gürel tienen una química maravillosa, y la serie está llena de momentos dulces, tiernos y muy románticos. Dolunay es una serie que te hace creer en el poder de la conexión y en la importancia de seguir tus sueños. Además, la comida que prepara Nazl es absolutamente deliciosa. Te van a entrar ganas de cocinar. Dolunay es una serie que te conquista con su sencillez y su calidez. Ferit es un hombre solitario y atormentado por su pasado, pero al conocer a Nazl, empieza a abrirse a la vida y a encontrar la felicidad.
Nazl, por su parte, es una chica optimista y llena de energía que inspira a Ferit a ser mejor persona. La relación entre ellos es muy tierna y genuina, y te hace creer en el amor a primera vista. La serie también explora el mundo de la gastronomía y te muestra la pasión de Nazl por la cocina. Los platos que prepara son una delicia visual y te hacen querer probarlos todos. Además, la serie tiene un elenco secundario muy entrañable, que añade humor y emoción a la trama. Y la casa de Ferit, con su diseño minimalista y sus vistas al Bósforo, es un sueño. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te inspire a seguir tus pasiones, Dolunay es la elección perfecta. Y prepárense para suspirar con los ojos de Can Yaman. Y para terminar con este recorrido por las series turcas adictivas, les quiero recomendar Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie ha sido un fenómeno mundial y créanme, con razón. Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura, se ve obligada a aceptar un trato con Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿Qué podría salir mal, verdad? Pues todo. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es absolutamente electrizante, y la serie está llena de momentos divertidos, románticos y muy emocionantes. Senkalkam es una serie adictiva que te engancha con su trama original, sus personajes carismáticos y su ambientación de ensueño. Se van a enamorar de Estambul y de los increíbles outfits de Eda. Senkalkam es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y romance. Eda es una chica fuerte e independiente que no se deja intimidar por Serkan, a pesar de su actitud arrogante y controladora. Serkan, por su parte, es un hombre exitoso pero solitario que ha construido una barrera alrededor de su corazón. Al conocer a Eda, empieza a abrirse a la vida y a descubrir el amor verdadero. La relación entre ellos es muy pasional y llena de altibajos, pero siempre está presente una fuerte conexión. La serie también explora el mundo de la arquitectura y el diseño, lo que le da un toque creativo y visualmente atractivo. Los proyectos que realizan Serkan y Eda son muy interesantes y te hacen apreciar la belleza de la arquitectura moderna. Además, la serie tiene un elenco secundario muy divertido y carismático, que añade humor y dinamismo a la trama. Y los paisajes de Estambul son espectaculares. Te hacen querer viajar allí ahora mismo. Si buscas una serie que te haga soñar y te haga creer en el amor verdadero, Senkalkam es la elección perfecta. Y no se pierdan los vestidos de Eda. Son una maravilla. La serie también aborda temas como la pérdida, el duelo y la superación personal, lo que le da profundidad y emoción. Así que ahí lo tienen, mis queridos seriefilos. 6 series turcas adictivas que los van a hacer reír, suspirar y sobre todo, enamorarse. Erkencikus Kiralkask Afiliask Herjerdesen Dolunay y Senkalkam. Todas estas series tienen en común una trama intrigante, personajes carismáticos, una ambientación espectacular y, por supuesto, mucho romance. Son series que te enganchan desde el primer episodio y que te dejan con ganas de más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado su próxima obsesión seriéfila. Si han visto alguna de estas series, déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parecieron. ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encanta leerlos. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Quizás hagamos un segundo vídeo con las sugerencias de la comunidad, así que no se corten. Además, si quieren que analicemos alguna serie en particular, déjenlo en los comentarios. Estamos abiertos a sugerencias. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos adictos a las series y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y mucho amor por las series. Besos y hasta la próxima.